Bueno, no, para mí es un Buenos honor, días. un, un encanto que estén. Buenos días a todas las personas que ya están entrando a la sala. Eh, Estamos dando un tiempito para que se terminen de conectar las personas que se anotaron para el taller. Aquí ya, como ven, está Alejandro desde Milán, desde la tarde de Milán, listo para dar el taller. Este taller, que se llama Ulises, Mito y Literatura, que está patrocinado por la Fundación para la Cultura Urbana y que tiene 3 sesiones, que serán este martes, el próximo viernes y el siguiente martes. La dinámica del taller es la siguiente: Alejandro da la clase, hace toda su exposición y al final damos oportunidad para que le hagan preguntas a Alejandro. Pueden usar la función de levantar la mano o pueden escribir por el chat, que estamos aquí atentos a las preguntas que ustedes tengan. Bueno, Alejandro, mi querido profesor Alejandro, tengo la suerte de poder decirlo así. Como muchos saben, es profesor titular jubilado de la Escuela de Letras de la UCB. Él allí fue director del Departamento de Literaturas Clásicas y Occidentales. Y además Alejandro tiene muchísima experiencia también estudiando el tema del arte y también ha dado clases sobre eso. Alejandro es autor, además de la Fundación para la Cultura Urbana, tiene un tomo de sus diarios literarios, está publicado en la colección numerada, y Alejandro además tiene una enorme obra como poeta y es nuestro profesor de este taller. Alejandro, buenos días, buenas tardes allá en Milán, perdón. Bienvenido, qué chévere verte otra vez. Bueno, sí, buenos días a todos, allá a las 10 y algo. Quiero hacer un pequeño paréntesis, y es que me entero por Dejanira que entre los inscritos, que ya lista no tengo, pues se inscribieron 2 personas de colegas de mi alto precio, como Edonio Quintero y la profesora Irma Macero, que fue mi directora en la Escuela de Letras, unos años memorables. Bueno, así como decía Diana, se trata de una especie de taller sobre uno de los grandes temas de la literatura, especialmente la literatura moderna y contemporánea, que es el tema de Ulises. Ese es el topos, el asunto que vamos a tratar. En este caso, y debería ser así en todos los casos, lo más significativo es la recepción de lo que yo puedo decir aquí. Sin una recepción adecuada, no hay taller, ni hay curso, ni siquiera hay un libro, sino hay un receptor. El que habla, el que dicta el taller o el que escribe el libro es lo menos importante del proceso. Lo más importante es el final, el que lo lee o el que me oye, sin el cual esto no tendría ningún sentido. Entonces, es la recepción lo que le da sentido a esto, y esa manera de entender el asunto le da una apertura como de un work in progress, como si fuera una obra que se está haciendo en este taller, porque dependiendo de lo que ustedes me digan, los receptores, al final de esta sesión, pues yo adaptaré, modificaré, enriqueceré, si se puede, las sesiones que vienen. Es decir, que haya una participación de ustedes, que el receptor, que es lo fundamental en todo taller, participe con alguna sugerencia, alguna idea, un comentario, una pregunta, una inquietud o lo que sea. Y así fue en el origen de la poesía, en estos Aedas como Homero, que era todo un poco como esto, bastante improvisado, y el Aeda, el cantor de cuentos, tenía mucho empeño en conocer la redacción de que lo oía. Como era una cuestión en parte improvisada, se recibía un contenido y usted, como no había literatura, no estaba por escrito, entonces el cuentacuentos, este bardo,
adaptaba su cuento dependiendo de la recepción. Por ejemplo, si Homero, cuando estaba contando el cuento de Ulises, veía que la recepción por parte del público que tenía allí era pobre, pues ese tema que él había abordado lo recortaba, porque no tenía mayor interés. En cambio, si había una gran recepción, este bardo que improvisa se alargaba en esta historia. Es como en Odisea, el caso de los lotófagos, al cual este país llega en las primeras etapas de su viaje, llega Odiseo, Ulises con su gente. Y él se encuentra, como veremos más adelante, se encuentra con una gente que está todo el día drogada, comiendo hojas de loto. Y los marinos de Ulises quieren drogarse también, y con el loto, pues se acabaron los trabajos, no hay que regresar, además que han quitado la vida. Seguramente este tema de los lotófagos no fue de mayor interés, no tuvo mayor recepción en respuesta por parte de los que los oían. Porque uno ve que Ulises, que el que está cantando el cuento, que por lo demás es el mismo Ulises, el contador abrevia aquello. El cuento es muy cortico, el cuento de los lotófagos. Y él sigue. En cambio, cuando cuenta la historia de Polifemo, el gran cíclope, el zoólogo y tal, seguramente aquel sintió que eso le interesaba más a los que los oían. La recepción era mejor y por eso ustedes ven que el cuento de Polifemo se alarga, porque el bardo, el cantante, sabía que había despertado un interés. Eso es lo que tenemos que proponernos en estos talleres, que por eso se llaman así, pues son como un taller de costura, donde participan varios, o un taller de mecánica. No es un curso académico, sino que es esto, pues. Se llama taller precisamente porque lo podemos hacer entre varios. Entonces, el asunto nuestro es Ulises, es nuestro tema. Como les digo, uno de los grandes personajes de la literatura occidental. Y es bueno recordar, porque uno lo da todo como sentado, uno cree que las personas de siglos pasados pensaban como uno, tenían las mismas convicciones y los mismos gustos. Y no es así. En una época no tan lejana como el siglo XVIII, que vio nacer a venezolanos ilustres como Simón Bolívar, o Andrés Bello, o Simón Rodríguez, la percepción que se tenía de Ulises no era como la nuestra. Ese siglo, el siglo de las luces, tenías con razón cierta reserva frente al personaje. No como ahora que uno lo digiere sin mayores observaciones, así como un bocado que ya está hecho y hay que ingerirlo sin ninguna relación. Ulises fue una de las grandes invenciones de la modernidad, como Shakespeare. Los románticos pusieron mucho énfasis en aquel héroe errabundo, sufriendo, exiliado y sometido a todas las pruebas por las que puede pasar un ser humano. Entonces, personajes como Bolívar, románticos como él, tendían a identificarse con este personaje que era como ellos, 20 años dando vueltas y maltratado. Sin embargo, en la época de Voltaire, digamos, en el siglo XVIII, la consideración no fue tan complaciente, fue más bien como en la Edad Media. En la Edad Media, Ulises no gozaba de la simpatía que seguramente goza entre nosotros y que es lo que nos tiene esta mañana reunidos para hablar de él. Uno habla de alguien
que le interese o le simpatice. Nadie va a hablar de un antipático. Y es así que uno encuentra, y ya lo veremos en la tercera clase, cómo para Dante, Ulises era uno de los personajes del mito más reprobables. Él escoge para Ulises, allá por el canto 26, uno de los últimos círculos infernales. Está en el octavo círculo. Es decir, que esta simpatía nuestra no la compartía para nada Dante. Y como ustedes saben, Dante es portavoz de la Edad Media tardía. Con el Renacimiento esto cambiará y se considerará ver a Ulises como un prototipo del humanismo, el hombre enfrentado a circunstancias improbables. Pero cuando ya se llega al siglo XVIII, este siglo de las luces, esa simpatía va a disminuir de una manera dramática. Incluso un gran poeta que está entre el periodo neoclásico y el romanticismo, que fue Hölderlin, él llega a decir que el más delicado de los héroes fue Aquiles, y cuando va a escribir, no escribe sobre Ulises ni un personaje de la Odisea, escribe sobre otro mito, Hiperión, y escribe ese gran poema que es su Hiperión. Goethe, que es la referencia fundamental del siglo XVIII, no mostró mayores simpatías por nuestro personaje. No le dedica mayor espacio en sus voluminosas obras completas, ni tampoco Schiller. Y se llegaba al extremo, en esta desconfianza por Ulises, que uno de los grandes espíritus del siglo de la Ilustración, hombre sabio y prudente, como fue el obispo Félix Fenelón, que él llegó al extremo de preferir al hijo, a Telémaco, que al papá Odiseo, y escribe ese maravilloso libro que es Las aventuras de Telémaco. Todo esto pues para decirles que nunca se ha repetido una sensibilidad a lo largo del tiempo. Nosotros somos distintos al humano, al ser humano de hace 200 años, con otros valores y con otros favores, como favorecer a Ulises de una manera hipertrófica, que fue como se le consiguió en el siglo XX. Por eso digo que es un invento no solo de la modernidad, sino de la contemporaneidad. Y esta manera nuestra de ver a Ulises tuvo grandes responsables. Ezra Pound fue uno, pero el otro fue James Joyce, quien en 1922 publica su famosa novela Ulises. Él la llama así Ulises y no Odiseo. Ulises deriva de una de las acepciones fonéticas del griego Odiseo, corrompido, podía terminar en Oliseo, Olisos, y fue como lo aceptaron o lo tomaron los romanos. Y de allí este Ulises nuestro, que ha desplazado un poco Odiseo, especialmente en nuestro siglo XX. Como veremos en la tercera clase, cuando hablemos de las versiones homéricas, de todo lo que se ha escrito en literatura, no en ensayos, sino en literatura creativa en el siglo XX sobre Ulises, y en lo cual la recepción de ustedes, la participación es muy importante porque no me creo capaz de enumerar todas las versiones homéricas que se han hecho en el siglo XX en todos los idiomas. Hace poco fue que me enteré que había un texto, y me enteré a través de Claudio Magris, que considera el estupendo texto de Mario Vargas Llosa,
sobre Penélope y Ulises. Y deben haber así muchísimas otros poemas, referencias, películas, qué sé yo, que podríamos considerar si ustedes me lo comunican a mí. Ha habido películas, adaptaciones de películas, pero lo que vuelvo es que esto que yo llamo ulidolatría, esta hipertrofia de nuestra admiración por Ulises, no ha sido así siempre. No fue así en la Edad Media, no fue así en la Ilustración, fue así a lo largo del siglo XX y me da la impresión que en lo que queda del XXI esta consideración cambiará. Comenzaremos a ver, como vemos en Shakespeare, que fue otro invento de la crítica romántica del siglo XX, como comenzaremos a ver que tanto Shakespeare como Ulises son susceptibles de incurrir en errores, porque ser héroe no quiere decir que sea perfecto, y ser el bardo no quiere decir que todas las obras de Shakespeare sean perfectas. Más bien, muchas de ellas están llenas de defectos. Entonces, eso se llama bardolatría, esa consideración acrítica de Shakespeare a lo largo del siglo XX, de donde se deriva esta ulidolatría que he inventado para ustedes. Como ustedes saben, y saben los novelistas, como el novio y todos los que puedan estar ahí, no existe una ficción absoluta. Y esto Homero lo tenía claro. Y aunque hayamos perdido todo rastro en ese hueco negro de 200 años de analfabetismo griego, donde se perdieron tantísimas referencias a la literatura anterior, hemos perdido las fuentes utilizadas por Homero para la creación de su Ulises. Pero seguramente como hubo antes de Ulises, una mitología, Homero la sistematiza con Hesíodo, pero antes de Homero había una mitología en Micenas, y aún muchísimo más atrás había una mitología en Creta, solamente con la figura del rey Minos, del Minotauro, del Dédalo, del Arna. Pues todo eso implica que cuando Homero utiliza todos estos mitos, ya los mitos circulaban, y habían circulado desde muchísimo tiempo antes. Entonces, como no existe ficción absoluta, lo más probable es que Homero oyó de algún rey de Ítaca o de alguna otra ciudad del Egeo con las características de Ulises. No solamente que era un esforzado guerrero, que habían muchos, que era un excelente arquero, que también los habían, sino que este héroe tiene una gran particularidad, y era que era muy ingenioso, era muy astuto, era rico en tretas y en urdir trampas, actitudes que uno no encuentra o no se corresponden con la visión que uno tiene del héroe. Un héroe es como Aquiles, pues se enfrenta a su enemigo, le da la cara y bueno, ganará el mejor. Como ustedes saben, Ulises hace todo lo contrario desde el principio. Este tema de Ulises, como les digo, era anterior y Homero, los que llamamos Homero, lo tomaron y lo desarrollaron en estos poemas de Ulises en Ilíada y Ulises en Odisea. Por supuesto, los logros y aventuras que ya podido tener este rey de carne y hueso fueron magnificados, hipertrofiados por los escritores posteriores, entre ellos Homero. Y uno de los elementos que aporta Homero a la literatura occidental con todo lo demás, porque
hay que partir de este supuesto. Homero fue un hombre muy cuidadoso a la hora de componer su epos. No es un canto improvisado que fue solamente, sino que él tenía una clara idea de las simetrías, de los elementos que iba a conjugar. Y fue así que enriqueció su texto con una cantidad de técnicas narrativas, algunas de las cuales nos veremos más adelante, que es lo que hace de la Ilíada y Odisea textos tan enriquecedores y tan nuevos. El Cid tiene una sola técnica narrativa, no es una técnica plural, o el Cantar de Rolando. Lo que tiene de moderno Odisea e Ilíada es que hay cantidad de elementos narrativos allí que son utilizados por escritores contemporáneos. Eso ya veremos, pues, cómo todos esos grandes lectores como Faulkner o Joyce se apropiaron y desarrollaron esas técnicas narrativas que empleó Homero. Aquí hay que decir otra cosa que es un tanto decepcionante, y es que el texto de la Odisea, o la Ilíada, durante muchos años, durante siglos, no existió. No había una copia en nada, ni en cuneiforme, ni en pergamino, ni en papel, no había nada. El bardo cantaba de memoria esta gesta que probablemente él había recibido de un cantor anterior, de una Aeda anterior. Esto era como una escuela de poetas que se sucedían. Entonces, desde muy jóvenes, casi desde niños, ustedes forman parte de eso que llamaban los homéricos, que era memorizar buena parte, si no todo, el canto heredado de Odiseo. Ahora esto parece para uno algo inconcebible, que alguien haya sido capaz de memorizar 100 o 150 páginas de poesía. Y es una bella historia esto de la transmisión oral, en la cual por desgracia no nos podemos detener, pero hay suficientes razones y pruebas para creer que estos cantos fueron transmitidos oralmente y que solo muy tardíamente, digamos el siglo VI, estos poemas fueron llevados a la escritura, por varias razones. Una de esas razones es que durante 200 años se perdió la escritura en Grecia. Cuando cae la civilización micénica y llegan estos bárbaros del norte, estos dorios, que no tenían escritura, pues todo se limitó a una transmisión oral del conocimiento, no solamente literario, sino el conocimiento científico o lo que fuera. Mucho después, entonces, que se lleva por escrito, circulan copias en papiro y en pergamino, y sin embargo va a ser hacia el siglo IV a.C., en la cual en los salones de la Biblioteca de Alejandría, estos grandes filólogos de la época van a reunir todas las copias que existían de Ilíada y Odisea y van a fijar un texto. En el caso de Odisea, por ejemplo, ellos van a dividir todo aquel material que han recibido, material en bruto, un canto largo, ellos lo van a sistematizar. Lo van a dividir, como dice, en 24 cantos, y esos 24 cantos lo van a dividir en dos partes. La primera, que tiene dos, y la segunda. Pero lo que les quería decir que tiene esto de decepcionante es que no fue que Homero dispuso que su canto se reuniera en 24 libros, sino él cantó, probablemente de seguido, todo aquello. Y los alejandrinos consideraron necesario establecer un texto, limpiarlo y hacer ese el texto definitivo, que es el que leemos nosotros. La poesía de Homero tiene de moderno tanta que no es el momento para enumerarla aquí. Pero una de las cosas que más llama la atención a cualquiera que lee Ilíada o Odisea es el poderoso realismo con el cual Homero describe y canta sus situaciones.
Incluso, fíjense ustedes, incluso en personajes tan estrafalarios, tan fantásticos como Polifemo o Circe, uno los recuerda con tal vivacidad como si se tratara de Antonio y Cleopatra, o de Alejandro Magno, o de Julio César, porque es que las descripciones parecen de Balzac o Solá, son impecables. Esa es una de las grandes cosas de los grandes aportes de Homero, que no se encuentra en épicas anteriores como la de Gilgamesh, de la cual seguramente se origina todo esto. Pero el realismo de Homero no lo encontramos en Gilgamesh. Ya descripción, como él describe la cueva de Polifemo, donde habla de dónde están los quesos, dónde está la leche para el queso, dónde están las cabras, dónde está el odre de vino. Es muy impresionante la descripción. Parece una descripción de Chekhov, de un mercado, de un pueblo ruso. Eso es lo que hace de Homero una fuente inagotable para los poetas y narradores. Bueno, solamente fue el primero que lo cantó, sino que lo cantó de una manera tan moderna que nos sigue enseñando. Veremos en la tercera clase poetas absolutamente contemporáneos que todavía toman de Homero técnicas para escribir su poesía. De eso veremos algunas traducciones. Okay. Eso sí es inagotable. Si los personajes de Homero pueden parecer más o menos simpáticos, de acuerdo a la sensibilidad de la época, lo que es irreprochable es su manera de escribir, su estilo, su dicción, ese realismo al cual me refiero. Ulises, el personaje que nos toma hoy, es un personaje fascinante precisamente por lo que no tiene de fascinante de una manera tradicional. Porque Ulises representa todo lo que un ser humano puede hacer en la vida. Eso que a Shakespeare le tomó 30 obras para describir todas las posibilidades del ser humano, Homero lo hace en un solo poema. Se puede decir de Ulises que fue violento como Macbeth, que fue inseguro como Hamlet, que fue celoso como Otelo, arrogante como fue Coriolano, un enamorado permanente como fue Cleopatra, fue muy sangriento como lo fue Ricardo III, muy vengativo como lo fue Próspero en La Tempestad, fue humillado reiteradas veces como el Tito Andrónico shakespeariano, fue un gran manipulador como Lady Macbeth, un hombre noble también, una nobleza admirable, como lo fue Bruto, un hombre absolutamente carismático, a todo el mundo le llamaba la atención Ulises, como lo fue Julio César. Era un tipo valiente, arrojado, como Marco Antonio, o brillante como Enrique V, o fiel como lo fue Nobarbo, será una gran fidelidad a sus soldados, fue generoso como Timón de Atenas, y al final fue todo eso que Shakespeare describe en las mejores de sus obras de teatro. Homero se da cuenta cuando escribe Ilíada, que es el primero de los dos epos, con una diferencia mínimo de un siglo entre Ilíada y Odisea, por el estilo, la modernidad, todo aquello. Eso que hablaremos en la segunda clase. Pero él se da cuenta, de ahí lo grande de Homero como escritor. Los novelistas lo saben. Él crea ese gran poema bélico que es Ilíada, cuyo principal protagonista no es Odiseo, no es Ulises, es más bien Aquiles, se ha podido llamar la Aquilíada,
porque es Aquiles el que protagoniza aquello. Su ira, su odio, su cólera, todo lo demás. Y otros personajes también prominentes, como Agamenón, como Menelao, como Héctor. Y aun cuando muy destacada su figuración en Ilíada, Homero, como los novelistas, los poetas, se da cuenta que ese personaje no termina cuando termina Ilíada, que es un personaje de muchas posibilidades. Eso lo entendió, por ejemplo, mucho William Faulkner, que hace que algunos de sus personajes, como Quentin, aparezcan en 2 o 3 de sus novelas. Es como que si Gallegos, que lo ha debido ser, después del éxito de Doña Bárbara, hubiese escrito sobre lo que hizo Doña Bárbara después que se fue, o la vida de Doña Bárbara ante la llegada de Santos Luzardo, y hubiese enriquecido sus personajes mezclándolo con todo lo demás. Eso lo hace no solamente Faulkner, lo han hecho muchos, y lo hizo primero que nadie Homero. Él se da cuenta que ha creado un gran personaje. Y dice, aquí tengo algo que no se ha agotado todavía. Puede que se haya agotado Agamenón, puede que se haya agotado Menelao, todo lo demás. Hasta Aquiles. Pero él dijo, no, con esto se puede seguir trabajando. Y eso que llamamos Homero, después va a escribir una obra tan grande como Ilíada, en la cual el protagonista fundamental va a ser este Ulises Odiseo, que se lo trajo de la Ilíada y lo desarrolló aquí. Todas estas técnicas de la narración son, como les digo, de una enorme modernidad y han sido, como les digo, utilizadas en todos los siglos. Solar da lo mismo en el siglo XIX. Nunca un mito, ninguno de los mitos ha sido tan escrito y reescrito como el de Ulises. Y tenemos la seguridad de que no se ha escrito todo. Y una de las razones es que, si bien es cierto que Aquiles, como decía Hölderlin, y les dije, el más delicado de los héroes, admirable en todo, o en casi todo. Los héroes son admirables, pero en casi todo. No tenía la humanidad que tuvo Odiseo. Por eso, Odiseo es inagotable, como es inagotable el fenómeno humano. Porque, como decía el profesor Sabater hace muchísimos años en una clase en la Escuela de Letras, y creo que eso está en su libro sobre el héroe, él decía, para los ciclistas, va esta comparación, esta metáfora, él decía que Aquiles, o Agamenón, o Héctor, eran como esas bicicletas que tienen una sola velocidad, un solo piñón. En cambio, Ulises era como una bicicleta con muchas velocidades, para andar en los rectos, para andar en una subida más fuerte, una bajada. Él decía que, y es una bonita metáfora, así era este héroe, que es lo que lo hace inagotable. Las transformaciones del personaje y del mito forman parte de lo mejor de la literatura moderna y contemporánea desde el siglo XIX. Una de las grandes revisiones que se hizo del mito fue la de Samuel Taylor Coleridge. Coleridge, a principios del siglo XIX, 1820, 30, escribió un largo poema que se llama La balada del viejo marinero. Un marinero maldito porque había matado un alcatraz en alta mar. Eso había hecho que se perdiera la tribulación y él llega solo a puerto convertido en una figura miserable, existencial y materialmente. Y lo que uno ve allí es que este es una vuelta a Ítaca de este viejo marino absolutamente derrotado, vencido,
que no tuvo la habilidad de Ulises para llegar sano y salvo a su patria. Pero de ahí en adelante serán, como les digo, casi innumerables las versiones que se han hecho de esto. Como les decía, lo que ya no es posible conocer son las fuentes que utilizó Homero para esto, de dónde consiguió la figura del uno o del otro, ni siquiera de dónde consiguió la historia de la guerra troyana, porque, en fin, lo que se consigue de los restos de Troya todavía son indecisos, ¿no? No es que Schliemann, este famoso explorador, dio con Troya como era. En todo caso, lo de la guerra de Troya no está nada claro. No hay ningún indicio de que esa guerra haya ocurrido, lo cual no quiere decir que no haya ocurrido. No ha habido, son pruebas para eso. Algo se había diseminado de esta historia troyana, de una ciudad que seguramente existió allí, en la entrada del Mar Negro, sobre el Bósforo, en lo que es Turquía anterior. Pero hay una fuente, ya no del asunto de la guerra de Troya o de la Odisea, pero la fuente original de esta aventura homérica de Odiseo está en el poema babilónico Gilgamesh. Yo creo, aquí tenemos un par de láminas donde aparece Gilgamesh. Vamos a pasarlas. Adelante. Eso. Este es Gilgamesh, el famoso héroe babilónico. A diferencia de Homero, que tuvo que cantar aquella cosa, los babilónicos sí escribieron en escritura cuneiforme, tallada en piedra, la historia de este héroe. Mucho antes, unos 1000 años antes, sino más, de la composición de la Ilíada y la Odisea. Gilgamesh canta la historia asombrosa y hermosa de un héroe babilónico que salió en un viaje de aventura en busca del conocimiento, que al final eso es lo que hace, es como uno debe entender el viaje, los grandes viajes, solamente el de Homero, sino el de Dante. Hay un destino aventurero, Gilgamesh, un rey déspota, sus súbditos están fastidiados de su conducta dictatorial, le ruegan los dioses, y los dioses, sabios dioses mesopotámicos, le envían un personaje para que vaya a matizar, para que modifique la conducta de este rey llamado Gilgamesh. Ese personaje que llega, que es enviado, se llama Enkidu. Y este Enkidu es un personaje mitad animal, mitad hombre, incluso en su apariencia, y tiene que sufrir una transformación para que se convierta en hombre y pueda ser un fiel compañero de nuestro héroe. A diferencia de la aventura homérica, en la aventura babilónica, que tiene una vuelta al infierno, una vuelta a la patria, aventura y algo más, este Enkidu, que es mitad animal y mitad hombre, se va a vivir una aventura de 6 días y 6 noches con una mítica prostituta del ideario, del imaginario babilónico, y solo después de esa aventura sexual de 6 días, Enkidu es convertido en hombre. Se convierte en un ser racional, un ser que puede ser compañero de un héroe. Fíjense la diferencia
en la concepción del sexo en la Babilonia del Gilgamesh y en la Grecia nuestra. Para Homero, ustedes lo saben, la mujer de estas aventuras de la Odisea es una especie de femme fatale. Calipso, por ejemplo, desvía al héroe de su destino durante 7 años, mientras que Circe lo detiene durante 1 año. Es una especie de Barbara Stanwyck, de la femme fatale del cine negro norteamericano. Esto es muy importante, porque es entender el sexo, el amor erótico, como una vía de conocimiento, a lo cual no llegan los personajes de Homero, y es una tradición que se mantiene a todo lo largo de la civilización occidental. No entender que el sexo es algo más que eso, como lo han entendido culturas más antiguas como la India y culturas como la mesopotámica, que entendieron que allí, en el sexo, hay una forma de revelación, una epifanía, un acceso al conocimiento que le permitió a Enkidu ser un hombre. Esta no será la única diferencia notable entre estas dos aventuras, la de Gilgamesh y la de Odiseo. Gilgamesh se hace entonces, después de derrotar a un toro mítico, se va a la aventura y ahora va acompañado de su fiel Enkidu. En un episodio, la intervención divina hace que Enkidu muera y Gilgamesh queda solo. Esta muerte, para nuestro personaje, es una muerte iniciática, porque Gilgamesh ahora se va solo a la aventura y se va en búsqueda de algo que es lo opuesto al objetivo de Ulises. Porque como veremos más de una vez, Ulises no quería más nada sino llegar a su casa, empantuflarse, estar con su mujer, jugar dominó, jugar con el hijo, ver televisión, todo lo que requiere y todo lo que aspira un héroe burgués, como el César Birotteau de Balzac. Un héroe. Eso es lo que él ansía, no quiere más nada. En cambio, Gilgamesh tiene aspiraciones mucho más elevadas. Después de la muerte de Enkidu, que lo dejó derrotado, desgarrado, ahora él aspira nada más y nada menos que a la inmortalidad. Y a eso dedica la parte final de su viaje. Y aquí se implica esa episteme, esa búsqueda del conocimiento por parte de Enkidu. Al final, Enkidu se encontrará que su búsqueda no tiene sentido. Si entré en detalles, llega un momento en que Enkidu es guiado hacia una pareja de ancianos, los únicos seres humanos que han sido inmortales. Él atraviesa una superficie de agua, llega allá, esta pareja de ancianos le dicen que ellos no saben cómo conseguir inmortalidad, pero ellos tienen una planta que puede producir ese efecto. Entonces Gilgamesh, de lo más contento, se va con su matica y, cansado por la travesía, se queda dormido, se acuesta, y aquí que aparece una bendita culebra. Las culebras siempre están ahí para embromar al ser humano. Esta culebra se lleva la matica de Gilgamesh y se la come. Y ahí se acaba. Sin embargo, regresa Gilgamesh a su país, ahora convertido en un buen rey, en un sabio rey, porque ha aprendido que eso que él buscaba, que era la inmortalidad, es cosa de dioses, que es banal,
una aventura de este tipo hacia lo insensato, hacia lo que no tiene sentido. Y esta es la segunda gran diferencia con la saga homérica, que es que Ulises no quiere la inmortalidad, él no anda buscando ningún más allá, él no quiere ser inmortal, él quiere ser mortal. Él lo único que quiere es pasar los días de su vida en la vida con sus seres queridos, eso es todo. E incluso, ustedes recuerdan que cuando Calipso le dice que no se vaya, que le promete la inmortalidad, Ulises es muy claro con ella, yo no quiero la inmortalidad, yo lo que quiero es ir a mi casa. Porque para el griego, eso lo dice Henry Miller, en un libro muy posterior, un libro muy hermoso, llamado El Coloso de Marusi, para los griegos el paraíso es la vida. Cada vida de un griego, yo no lo veo aquí en el poema, cada vida es el paraíso. No hay nada mejor que la vida, profesan los griegos. Entonces, más allá de esto, no puede haber nada, y tiene razón, no puede haber nada mejor que la vida, especialmente la vida como la quiere vivir Ulises, sin mayores expectativas, una vida racional, aferrado a las cosas más queridas, que son su casa, su mujer, su padre y todo lo demás. El babilónico, que va en busca de la inmortalidad, se estrella ante un héroe como el griego, mucho más sabio, por primera vez un occidental es sabio, que entiende que la inmortalidad no es cosa de uno. Por eso los dioses los llaman los inmortales, porque eso les toca a ellos y no a uno, y buscarlo es una estupidez. Tanto como lo ha hecho Enkidu, como pretender que a través de una salida místico-religiosa, después de muertos, seremos verdaderamente felices en el más allá. Como dicen los griegos, el más allá está aquí. Y esa es la gran enseñanza de Homero frente a este mundo de los babilónicos. La humanidad de Ulises es que él entiende eso. Para el hombre, es como para el turista, no hay mañana. La vida se limita a una sucesión de hoyes, hoy, limitada. Cada hoy es la posibilidad de un paraíso. Más sabia no puede ser la vida. Ahora, que usted esa oportunidad que le dan de convertir su vida en paraíso, lo convierta en un infierno, bueno, aquí usted, pues para eso usted es libre de hacerlo. Y en eso consiste la libertad, como diría Sartre, que usted pueda decidir. Si decide mal, si ese no es un problema suyo. Esa es la gran enseñanza de ellos. Y eso es lo que nos convierte a nosotros en parientes y contemporáneos de Ulises. La de Ulises es una historia como la nuestra. Todos en la vida hemos tenido un polifemo, todos en la vida hemos pasado por los lotófagos, todos hemos caído en las tentaciones que ha caído Ulises, ¿no es cierto? Y la de Ulises debe leerse, eso no hay que olvidarlo, es la historia, por amor de Dios, de un exilio de 20 años. Entonces, que era una aventura que él iba 20 años, 10 años en la guerra, y dando vueltas entre camas y naufragios hasta llegar a Ítaca. Y eso nos afecta profundamente a nosotros, porque ahora nosotros, 6 millones de venezolanos al exilio, somos Ulises también. Vivimos esa incertidumbre. ¿Cuándo será la llegada a la patria de vuelta? Porque todo el mundo sabe lo que es el exilio, una experiencia en la cual el exiliado sabe cuándo comienza, pero no cuándo termina. Ulises sabía muy bien cuándo se fue a Troya, lo que no tenía la menor idea, ni la tuvo hasta el final, después de 20 años, es que ese periplo iba a ser tan largo. El exiliado sabe cuándo sale, pero no sabe cuándo regresa. Todos entonces somos un poco, sino mucho, Ulises. Vamos a hablar ahora de las apariciones de Ulises en la literatura occidental. Como les digo,
Un Ulises tiene que haber existido antes. Parecido, no sé si con la misma barba, con los mismos hombros, el mismo tamaño, y no sé si le pasó lo mismo. Pero algo hubo parecido a él, que le permitió a Homero hacer esta magnífica creación. Su primera mención, por supuesto, va a ser en la Ilíada, porque aunque es improbable, si hubo una épica o una literatura prehomérica, todo eso se perdió. No es improbable, pero no queda nada. Entonces, aparece citado por primera vez, como les decía antes, en Ilíada. Es uno de esos príncipes que fue a Troya en busca de esta princesa Helena, que fue aparentemente raptada por Paris, aunque hay versiones en las cuales dicen que ella no fue raptada nada, sino que se fue, agarró su secador de cabello y se fue detrás de París. Pues se enamoró de París, pues no será la primera en hacerlo. Pero bueno, esas son otras versiones. Pero la original es que, París, hijo del rey de Troya, abusando de la hospitalidad sagrada que le brindó Menelao, que lo recibió en su casa, abusando de esa generosidad del rey, él se raptó a su mujer, o la sedujo, o la enamoró. Lo cierto es que se la llevó. Y pues hay un pacto, se firmó un pacto, idea de Ulises, que todavía se lamenta haber hecho ese pacto, según el cual si alguien ofendía a Menelao y por alguna otra razón se raptaba a la esposa, todos ellos saldrían a defenderlo. Todo el mundo sabía que algún día se iba a ir o le iban a raptar, porque no se firmaron más tratados por si se robaban a la mujer de Agamenón, o se robaban a la mujer de Ulises, o la mujer de Héctor, o de Ayo, de Filoctetes. Eso, que sea solo sobre Helena, es sospechosísimo. O lo había hecho antes, o todo el mundo sabía que lo iba a hacer. Bueno, allá cumpliendo con este encargo, se van estos príncipes griegos, que no eran griegos, por eso, ok, vamos a ver la próxima. Okay. Vamos a rebobinar, como dice Dianida, pero esto nos sirve para ver estas láminas que habían quedado atrás. En los orígenes de la civilización griega cambiaron radicalmente de curso desde 1903, 1904, cuando un investigador, antropólogo, hijo de antropólogos, llamado Thomas Evans, llegó a Creta y descubrió esto que ustedes están viendo aquí. Esto es el Palacio de Minos, en esa parte de Creta hacia el occidente, donde se fundó esta civilización extraordinaria llamada la civilización minoica. Es la de la tradición del rey Minos, lo que habíamos hablado antes, el Minotauro, Ariadna, Pasifa y todo lo demás. Una cultura absolutamente exquisita, desconocida hasta ese momento, porque hasta ese momento, hasta 1900, se hablaba, de eso lo vamos a mencionar luego, de que ellos como el milagro griego, que ellos como que habían salido así de la nada, sin pasado, como una isla que nace de un volcán, y habían triunfado así frente a todo lo demás. Resulta que antes del milagro griego hubo este milagro minoico, 2000 años antes de Grecia, una civilización, como les digo, exquisita de palacios. Es decir, ellos no vivían en aldeas ni ciudades pequeñas, sino que toda la comunidad se vivía, o la mayor parte de ellas, vivía en estos enormes palacios donde cabían miles de personas. Esta reconstrucción que tenemos aquí, de lo que ha podido ser el Palacio de Minos, de acuerdo a Thomas Evans, de esa maqueta que vemos aquí, quedan estos fragmentos, como estas tres columnas
que están en Creta, que son absolutamente hermosas y conmovedoras. Ahí se respira el aire de los dioses. Y sobre todo, fíjense en este detalle que nos interesa para entender mejor a Ulises. Estas ciudades, como Minos, que no era la única, porque esto fue un reinado, un imperio minoico que tenía ciudades por toda Creta y tal vez en islas al lado. Fíjense en esta ciudad. Hay algo que llama mucho la atención para los estudiosos de la arqueología, y es que es la única ciudad que no tiene murallas, no está amurallada. ¿Cómo hicieron estos habitantes de Minos para mantenerse durante 1500 años sin que hubiese guerras? Porque al parecer nadie los invadió y nadie tomó esa ciudad. Es más, en la cantidad de objetos que se han podido recoger, que algunos se los robaron y se los llevaron a Oxford, y otros quedan todavía en el Museo de Creta, son poquísimos el instrumento bélico que se encuentra. Era una sociedad que no estaba dada a la guerra. El culto al Homo Necae no existía. Lo que existía, como salen en las láminas sucesivas, era un culto a estos enormes toros. Vamos a ver la próxima. Que permitía, pues ahí estuvo el origen de las fiestas de toros. Fíjense la belleza de los tocados, de los vestidos de estas jóvenes en estas pinturas parietales que se encontraron en el Palacio de Minos. Cuando esto llegó a París, cuando llegaron fotos de esta figura en 1903, 10 se revelaron, los modistas quedaron enloquecidos. Se puso de moda esta tradición minoica y se diseñaron vestidos y maquillajes y tocados a la manera minoica. Esto no lo vamos a ver nunca en Grecia ni nada. Es una cultura dada al culto, al hedonismo, al juego, a la sofisticación, a lo exquisito y a lo desarrollado. Ese palacio de Minos que estaba allí, cuando uno va allá, se asombra. Tenían acueductos subterráneos que les permitían modelar y modular la temperatura de las habitaciones. Habían corrientes de agua fría para cuando había mucho calor, o imagino que corrientes más frías cuando hacía mucho frío, o al revés. Pero eso es insólito. El Partenón no consiguió nada de esto, por amor de Dios. Esta sociedad absolutamente exquisita, llegó al hedonismo. Esta es la sociedad a la cual está pensando Ulises cuando dice que el paraíso está aquí, ¿no? Esta sociedad, sin embargo, después de 1500 años de existencia, desapareció sin dejar rastro. Desapareció. Fue encontrada en 1903 por Sir Thomas Evans, pero esto no se sabía nada. Como tampoco se sabía de esta civilización posterior, vamos a la próxima, exacto, que es lo que llaman la cultura micénica. Ya en Grecia continental, en el sur del Peloponeso, estos micénicos que estuvieron en contacto con los minoicos, que aprendieron muchísimo el arte de la construcción por parte de minoicos, que es esta civilización micénica, que aún derivada en parte de los minoicos, que estaban ahí enfrente, ahí estaba Creta, y estaban aquí, la influencia fue notable, ellos van a ser una tradición ya perfectamente terrestre y terráquea, que es la nuestra. Las ciudades son amuralladas y el culto a la guerra es una de las constantes y una de las características de la cultura micénica, y es muy probable que mucho de lo que se imaginó Homero se correspondiera con lo que él sabía o había oído de la cultura micénica. También grandes palacios, pero una cultura guerrera. Y los restos que se consiguen de esta civilización micénica se corresponden con la guerra, con el combate, con las armas. Esta es, digamos, para decir algo, digamos, la
cultura, a la civilización a la cual se refiere Homero. Claro, esto desaparece en 900 a.C. y los bardos homéricos comenzarán a cantar 100 o 200 años después. Pero esas tradiciones orales, como les digo, se habían permitido. Esta cultura micénica también va a desaparecer, van a venir del norte estas tribus dóricas que van a acabar con esto. Bueno, vamos a ver ahora algunas imágenes de lo que llamo Ulises antes de la Ilíada y la Odisea. Es decir, va a ser lo siguiente. Como decíamos, yo necesito saber si lo que yo dije sobre la Ilíada o la Odisea, bueno, no hay nada. Bueno, hay un Ulises que aparece por primera vez en Ilíada. Es uno de los grandes generales aqueos, que no existía Grecia, que tienen que ir a Troya a rescatar a Helena por un pacto que habían firmado todos ellos, Agamenón, Filoctetes, Áyax, Néstor, según el cual, si alguien se robaba a Helena, ese sabían que se le iba a robar. Si alguien se robaba a Helena, todos estos formarían una gran confederación para ir al rescate de esta señora, y que fue lo que ocurrió. Pero decía que aun cuando Ulises suscribió este pacto, a la hora de la verdad, a la hora de salir a la guerra, al combate, a buscar a Helena, Ulises literalmente se hace el loco. Él no quiere ir a esa empresa guerrera, él no es un héroe guerrero. Él está muy feliz donde está, en su Ítaca, era un emporio, una civilización, pero es su Ítaca. Él es feliz con lo que tiene, él no quiere tener más nada. Él es, como decía Horkheimer y Adorno, él es el primero héroe burgués. El burgués es eso, como decía Alexander Pizarnik, es lo cotidiano. El burgués quiere que todos los días sean parecidos el uno al otro, que sean tan buenos el uno como el otro. Y no hay nada que tema más un héroe burgués, como un burgués, que una guerra, que va a socavar las bases de su vida de todos los días. Este Ulises va a ser descubierto en su impostura, que eso de hacerse el loco no era nada cierto, y bueno, él tiene que emprender la aventura de ir a Troya al rescate de Helena, pero fue obligado. Yo estoy seguro que ninguno de los demás los obligaría a ir héroes, a ir a una guerra. Incluso Aquiles, que también la mamá lo disfrazó de mujer para que no tuviera que ir a la guerra, ya sabía que Aquiles iba a morir en Troya, incluso él, que estaba vestido de mujer, para que no se lo lleven, cuando Ulises, que es muy ingenioso, le pone delante así unas armas relucientes, Aquiles se quita aquel disfraz de mujer, agarra esa espada y le dice, ¿dónde están? Vámonos. Y se va a la guerra, porque eso es lo que es un héroe. Sin embargo, veremos que al llegar allá, Ulises se va a convertir en el radical. Él, que era un pacifista, se va a convertir al final, como dice James Joyce, en un jusqu'à aboutiste, es decir, el que quiere ir hasta el final, el más radical de todos. En Ilíada, entonces se describen las apariciones de Ulises, que son notables, son algunas, son muy importantes. Él interviene no como guerrero, sino interviene por otro de los grandes dones con los cuales él ha sido favorecido, y era el arte de la retórica. Era un gran orador. Como era un hombre muy ingenioso, su oratorio era muy convincente. Y un momento dado, en el campo aqueo, después de 9 años de guerra, que ya no están seguros de que vayan a ganar los troyanos, a pesar de las profecías,
la mayoría de los comandantes quiere devolverse. Esto no tiene sentido, bueno, que se queden con Helena y que la disfruten. Pero entonces interviene Ulises y los convence a todos estos comandantes, a uno por uno, en que hay que seguir hasta el final, que eso no se puede quedar ahí, que vinimos a destruir Troya y que no se pueden ir. Tal era su arte de convencer. Después hay otras actuaciones destacadísimas, como el libro 9 de la Ilíada, como lo habla con Néstor, a tratar de convencer a Aquiles a que vuelva a la guerra. Y al final, pues su aparición en el episodio del caballo. Pero poco se dice de Ulises antes de la llegada de los generales para llevárselo a Troya. Es en la Odisea donde vamos a encontrar episodios de su vida, episodios que lo van a marcar, como esta de la ilustración aquí, en el cual él enfrenta un jabalí, el jabalí le hiere el muslo con sus colmillos, él logra en el suelo con su jabalina darle muerte al jabalí, pero le queda en el muslo una cicatriz con la cual más tarde lo van a reconocer. Tampoco se dice en Ilíada el historial, el árbol genealógico de Ulises. Ulises, en verdad, es un tramposo. Hay miles de actitudes suyas reprobables, así como quiso engañar a los soldados para no ir a la guerra, así engañó a muchísima gente. A veces de una manera lamentable, reprobable, imperdonable, como en el caso de Ajax y todo lo demás. Y desde que uno lee por primera vez los poemas homéricos, uno se pregunta por qué Ulises siempre tiene que estar acudiendo al engaño, en vez de enfrentar las situaciones. Y uno se entera por versiones posteriores del mito de Ulises, y algunas que aparecen en la Odisea, y es que Ulises no podía ser de otra manera. Al fin y al cabo, Ulises era hijo de Laertes, un personaje más o menos anodino, pero era nada menos y nada más que nieto de este señor que ustedes tienen aquí, el honorable Autólico. Autólico era un cazador y un hombre protegido por Hermes. Hermes le tenía una gran simpatía a Autólico, y como uno de esos dones que da Hermes, uno de esos regalos llenos de ambigüedades que nadie entiende, le confirió el don de ser el padre de los ladrones, timadores de toda la Grecia. Ese es el abuelo, el nono de Ulises. ¿Cómo queremos uno? No quiero que salga Ulises sino tramposo, lleno de artimañas, embustero, manipulador, con un abuelito como el que tenía. Yo no trato de disculpar a Ulises con eso, trato de entender esa conducta tan reprobable que lo hizo detestado durante toda la ilustración. En la siguiente lámina, en estos dibujos de vasos, está lo que les decía, la famosa cicatriz, que como veremos le va a servir a su sirvienta, a su ama de llaves de tantos años, a Euriclea, cuando él llega a Ítaca, está escondido, está disfrazado, y Euriclea lo reconoce por esta cicatriz que le había dejado el famoso jabalí. Aquí, pues estas bellas ilustraciones sobre el juicio de París, que fue lo que comenzó todo lo de Troya, porque lo de Troya, la guerra de Troya, la destrucción de Troya, fue motivado por un concurso de belleza. Ustedes saben lo complicado que pueden ser los concursos de belleza. Y ahora imagínense, un concurso de belleza en el cual las tres candidatas eran Miss Sabiduría, Miss Celopatía y Miss Sex Appeal.
las tres grandes diosas, Atenea, Eras y Afrodita, se están disputando el título de Miss Olimpo de ese año. Al parecer no se hizo después. Entonces, cada una, como en todos los concursos de belleza, cada una intenta de sobornar al jurado. Era un solo jurado. Ese jurado es Paris Alejandro, el hijo menor de Príamo, rey de Troya. Este es el que más tarde se va a presentar a casa de Menelao y se va a llevar a la chica. Bueno, tratan de sobornarlo, entonces Hera, la esposa de Zeus, le promete grandes posesiones en Asia, enormes reinados, si la elige ella Miss Olimpo de ese año. Por otra parte, Atenea le ofrece lo que menos le iba a interesar a este muchacho, que era la sabiduría que ella tenía, si la nombraba Miss. Pero se acerca a Afrodita, Venus, que sabe que este muchacho está en la edad de la juventud, y le ofrece, si la nombra ella, entregarle el amor de la mujer más bella del mundo, que era Helena de Troya. Cuando Helena se va con Paris, huye, no está sino cumpliendo un ofrecimiento, una promesa que le había hecho Afrodita a Paris. Ahí no había que raptar nada a nadie, eso tenía que darse por la intervención de Afrodita, que Helena se enamorara de Paris y huyeran hacia Troya. Eh, esta, esta visión de Helena, luego ella va a casarse, tiene muchos pretendientes a la boda. Ulises es uno de los pretendientes de Helena, pero con esa astucia suya, esa intuición, me dijo, bueno, esto con Helena de Troya, conociéndola como la conozco, yo mejor dejo esto así, y cesa en sus pretensiones de Helena y se casa con una prima de Helena y le hizo bien esa escogencia, que es la famosa Penélope, prima por lo demás de Helena de Troya, por descender ambas de Tindario, más allá. Bueno, yo creo que voy a dejar hasta aquí esta sesión de hoy para que tengamos tiempo de atender las posibles sugerencias, preguntas, comentarios, recomendaciones de los inscritos en este taller. Bueno, ya escucharon a Alejandro, está abierto el periodo de preguntas y comentarios. Pueden escribirlo ¿No? por el Pasar, chat o pueden hacer uso de la función de levantar la mano. Alejandro, Néstor Mendoza te dice, qué gran denominación de Ulises como un héroe burgués. Eso le otorga modernidad de alguna manera. En ese sentido, Ulises es el primer héroe moderno, moderno en la dirección de los hábitos y costumbres. no, que sí es cierto, Néstor, tienes toda la razón. Y esta visión de Ulises como un burgués, un héroe burgués, es lo que va a animar a Joyce en 1922, 1000 años después de Ulises, 3000, a escoger como protagonista de su Ulises a un pequeño burgués, que es Leopold Bloom, un hombre pues, que trabaja vendiendo anuncios en la prensa, absolutamente normal, una especie de antihéroe, pero basado quizá en esa visión de Ulises como un burgués, como el primer burgués de la tradición occidental. Ajá, Liliana. Bueno, ajá, dime. A ver. Alirio Fernández te manda saludos. Saludos, Ali. Dice, un viaje hoy al pasado a miles de años, ahora a través de pantallas. Parece que de algún modo somos o insistimos en ser Ulises. Sí, no, es que es inescapable, está en el genoma nuestro.
No hay manera de no serlo. Daniel Oliveros dice, un comentario que me parece pertinente podría ser que Dante recibe la figura de Odiseo y las demás figuras de los mitos a través de Virgilio, quien desde luego tenía una visión absolutamente negativa del héroe. Sin Es embargo, a cierto. pesar de esto, es el único héroe aqueo del infierno con el que Dante se permite el diálogo. Es cierto eso, ¿no? Lo primero, porque Dante, pues si algo leía a Virgilio, ¿no? Aparte que leyó todo, leía a Virgilio a cada rato. Y Virgilio, en la Eneida, pone a Eneas, cuando está contando lo que sucedió en Troya, ya saben que Eneas es el único troyano que sobrevivió al desastre. Entonces, cuando está contando el cuento, él se refiere unas 4 o 5 veces a Ulises y lo hace de la peor manera. Lo trata de rufián, de ladrón, de malvado. Y seguro que esa fue la versión que conoció Dante Alighieri de Buen Ulises. Esta versión absolutamente negativa que no es del todo, no es del todo mentira. ¿Había algo de Néstor por allí? Sí, Yubrailer Sotomayor te dice, entonces Ulises es un héroe más humano porque adquiere toda la profundidad del hombre, tanto en lo bueno como en lo malo, sin quedarse solo en el lado heroico o luminoso. Claro, es que como decíamos, esa gesta de Ulises, esos 20 años de exilio, lo confirmaron en su verdad. Es una epistemología, es una búsqueda del conocimiento que le llevó 20 años, a veces pasas toda la vida y no lo logras. Y era eso, que la inmortalidad no es para uno, que la vida es lo que hay que vivir, por eso es lo que quiere volver a Ítaca, ya como un sabio, convencido de que esto es verdad, pero ya no como un burgués que quiere regresar a sus pantuflas, sino como un sabio que ha aprendido que esta es la verdad de la vida, que lo intuía como flojo burgués que fue al principio, pero que ahora lo confirma con la sabiduría conseguida a lo largo de todos esos años, como la consiguió Gilgamesh al llegar de regreso a su palacio. Ajá. Ajá, Néstor te dice, ¿se podrá hacer una analogía con la burguesía final de Páez? Bueno, eso habría que preguntárselo al profesor Elías Pino, Elías de nuestra Pino. fundación, para que diga eso. Se lo vamos Porque a sí, dejar de ya, tarea. sí, sí, eso se lo vamos a preguntar al profesor Elías Pino y seguramente que nos escribirá bien, como siempre hace, sobre ese tema que se me escapa, Néstor. María González te da las gracias y te dice que si puedes recomendar las obras literarias, algunas obras literarias para fundamentar este taller. Dice, yo revisé la Ilíada en el bachillerato y disculpe lo básico, pero estamos emprendiendo este camino con firmeza, te dice. Claro, claro, sí que para eso son estos talleres. Y les voy a recomendar algo que es precioso, que es un libro del profesor W. B. Stanford, como la universidad, que se llama El tema de Ulises. Lo grande de eso es que ese libro está en PDF. Ustedes se meten en Google, ponen el tema de Ulises Stanford y les va a salir, lo pueden bajar gratis. Y está muy bien, una traducción al castellano bastante decente, y ahí está todo, y es un libro fascinante. Yo me he servido desde hace cientos de años de este libro, profesor Stanford, para mis clases. Búsquenlo porque es deliciosa lectura y la manera que él tiene de relacionarlo con todos. Hay otro también, un erudito llamado Pietro Boitami, que tiene un libro igual, que debe estar en castellano, pero no sé si está en PDF, que se llama, a ver, se llama La sombra de Ulises, Pietro Boitami. Esos son los dos grandes libros que usted necesita para volver a su Ilíada y disfrutarla mucho más de lo que la disfrutó cuando la tuvo en sus manos. Ajá, ¿qué dice el maestro Nodio? Nidia, oye, que hay otros, ya va. Nidia dice, me acaba usted de mostrar el equívoco actual de hablar de héroes civiles.
Sí, como dice la canción de Aretha Franklin, no queremos más héroes, porque la visión del héroe fue desvirtuada. Entonces se llegó a una concepción del héroe latinoamericano con una especie de santo irreprochable, inabordable, y al cual no se le podía hacer ninguna crítica porque era eso, porque era un héroe, y los héroes eran así. Una de las cosas más tristes de toda la historia latinoamericana es esa exaltación del héroe como salida a todos nuestros males. Ojalá no hubiésemos tenido tantos héroes en la guerra de independencia y estaríamos mejor, porque asumir esa actitud del héroe es una actitud muy dañina, porque es absolutamente personalista. Ay, de un héroe. No oigan esa palabra, salgan corriendo, que es lo que quiso asumir en Venezuela hace 20 años un teniente coronel, asumiendo posiciones de héroe. Esas actitudes heroicas fueron lo que nos llevaron en el siglo XIX a la destrucción de un país y en el siglo XX a hacer lo mismo, pero en menos tiempo. Alirio Fernández te pregunta, dice, a partir de esa caracterización del héroe, el burgués en Ulises y el bélico que es Aquiles, ¿cuál héroe representa mejor la vida contemporánea? Pues sin duda que la de Ulises, porque la concepción del héroe puro, nosotros tenemos ahí una lámina muy importante que se llama La tarea del héroe, que es la última de las ilustraciones, Ajá, que es un que la esquema, pongo. sí, que es un esquema del profesor Campbell, donde se muestra todas las etapas por las cuales pasa el hombre que se convierte en héroe. Ah, esto es todo lo que cumple el héroe. Su nacimiento a veces no es del todo claro. Por ejemplo, de Ulises no está claro ni siquiera quién fue su padre, porque en algunas tradiciones se dice que la madre de Ulises fue violada por Sísifo, por Sísifo, que quizás, en todo caso, el nacimiento del héroe muchas veces tiende a ser oscuro. Hay una expiación, hay una salida, hay un llamado a la aventura que lo tiene que asumir, la ayuda de los dioses, todo lo que está descrito aquí. En el caso del héroe griego, como lo entendieron los homéricos, hay una ética del héroe. Y es que el héroe vive alrededor y para su honor. No hay ni país, ni familia, ni amor, ni concepción filosófica, ni ideológica, sino aquella. Lo más importante es el honor. Por el honor, los héroes van a morir. Los héroes como Aquiles, que la madre, que es una diosa, le dice, ¿qué prefieres tú, mijito? ¿Vivir en un palacio y morir viejo, rodeado de esclavas, de caballos y de armas, o morir en el campo de guerra troyano? Y como buen héroe, ¿qué le va a decir aquí? No, mamá, gracias por tu ofrecimiento, yo soy héroe y tengo que morir allí, porque para eso soy héroe. Y mi ética de héroe me pide que muera como héroe, no tengo otra. En cambio, uno, que es un pequeño burgués, cuando le ofrecen eso, tú prefieres vivir la vida muelle o vivir por allí en el cuerno de África combatiendo a los enemigos. No, por amor de Dios, yo no tengo nada de héroes, no quiero morir en mi casa. Héroes son esos, pues, que en su mejor momento, que no fueron muchos, el Che Guevara asumió esa actitud. Era ministro en Cuba, ministro de la Hacienda, después de hacer errores y horrores con la economía, él se da cuenta que él no sirve para eso, no es ningún burócrata, que él es un héroe, debe morir como héroe, y se va a buscar la muerte y la encuentra en esas sierras de Bolivia. Ahora bien, para el grupo social, para la sociedad, uno no hace nada con héroes, porque ellos solamente piensan en ellos.
El héroe es un ególatra. Él quiere morir como héroe y los demás que se pudran. Y eso no es lo que necesita una sociedad para adelantarse. Necesita a alguien que piense en la polis, como Ulises, que piensa en su pueblo, piensa en su marinería. La perdió, pues eso no es culpa de él, pero está pensando en un colectivo. Esa es la única acción heroica, los demás. Pero esta acción heroica, como la entendemos nosotros, en términos de la polis, es la negación del ego esencial, que tiene que ser un ególatra y para el cual el honor es más importante que la vida. Para la sociedad no. Para la sociedad, como para Ulises, la vida es más importante que el supuesto heroísmo. ¿Sí? A Etnodio, un saludo a Etnodio. ¿Novio? Dice, te pregunta, ¿alguna relación entre Ulises y el Quijote como héroes de la modernidad? Bueno, eso que tú que preguntes, novio, es interesantísimo porque, como ustedes saben, Quijote tiene un segundo viaje. Él vuelve a su aventura de caballero andante. Y porque Quijote conoció la aventura, y una vez que el hombre conoce la aventura, le coge gusto y quiere volver a ella. En el poema homérico, Ulises llega a Ítaca y ahí supuestamente va a encontrar la muerte, aunque eso hay profecías ahí más o menos. Pero en las tradiciones posteriores, porque se escribió mucho poesía épica después de Homero, cientos de poemas épicos y muchos de esos tenían que ver con Homero. En eso, como les dije antes, o como les voy a decir después, en uno de esos poemas, ya perdido, la Telegonía, por ejemplo, Ulises, que ha vuelto a su vida burguesa, que está con su mujer, su pantufla, ve los juegos de béisbol o de fútbol, hace su parrilla los domingos, el muchacho la ha crecido y tiene 20 años y lo ayuda, pero llega un momento que aquello no le satisface, porque lo ha picado el virus de la aventura, y una vez que la aventura se le mete en el cuerpo, un hombre no puede regresar a la molicie y al ocio. Entonces, 20 años después de regresar a Ítaca, este aventurero han entendido que la esencia de su vida ya no es la paz burguesa, sino que la esencia de su vida es la aventura. Entonces, ¿por qué tanto le costó para llegar a Ítaca? El Ulises, el mejor, el que más quiero yo, este Ulises vuelve a la aventura, que es lo que cantan muchos poemas posteriores y que es una de las tradiciones homéricas, escribir sobre un Homero que se cansó rápidamente de ser burgués y se da a la aventura. Y es el que cita Daniel, el que aparece en el canto 26 del infierno de Dante, que léanselo al llegar, búsquenlo allí en Google, pinchen infierno, canto 26, les va a bajar completico en castellano, en el idioma que quieran. Ahí se cuenta cómo Ulises llegó, estuvo un tiempo allí, había perdido la vocación burguesa y se va de nuevo a la aventura. Y eso que dice el novio ocurre también con el Quijote. Quijote vuelve a salir. Quijote ya no puede vivir como vivió hasta entonces. Lo suyo, la esencia de su existencia, se ha convertido en la aventura. Y eso es que le da una enorme modernidad a Quijote. Si se hubiese quedado allí, hubiese sido tan importante como ahora. Pero esa decisión de volver a la aventura lo convierte en uno de nuestros contemporáneos, como decimos de Shakespeare. Liliana Faciani, hola Liliana. Te dice, José Vasconcelos escribió Ulises Criollo en una suerte de analogía durante el Porfiriato en México. Claro, vamos a mencionar, gracias por recordármelo, pero los vamos a mencionar al final del taller en las tres, en la tercera de las tres. Pero está muy bien que me lo hayas recordado porque no lo tenía en la lista, el famoso Ulises Criollo.
Marcos Jiménez, también hola Marcos, te dice, en el recuerdo de Euriclea y el episodio del jabalí, creo que Homero dice que Autólico le dio el nombre a Odiseo. ¿Hay algún sentido oculto en ese nombre? Además de su epíteto, el Politropos, pareciera que su nombre oculta una naturaleza única entre los héroes. En realidad no oculta nada. Ustedes saben que es una tradición en comunidades primitivas, no tan primitivas, que los padres llevan al recién nacido al abuelo, para que el abuelo les coja el nombre. Esa tradición existía en la época de los homéricos y efectivamente ellos, Euriclea y Laertes, le llevan al muchachito al abuelo, Autólico. Y Autólico dice, bueno, ya sé, ya tengo el nombre para él. Como yo he sido odiado durante tanto tiempo y por tanta gente, yo hubiese dicho, y con razón, le voy a poner a este niño el nombre de Odiseo, que quiere decir, en la acepción original, el que va a ser odiado. Esa es esa es la respuesta a esta inquietud tuya, muy interesante por lo demás, a partir de ese diálogo de Euriclea y Ulises. Y es con Autólico, con su abuelo, y con los hijos de Autólico que sale a cazar Ulises y es herido por el famoso jabalí. Y son los hijos de Autólico los que lo van a curar. De eso hablaremos más adelante, esa cura de esta tremenda herida que le hizo el jabalí a Ulises cuando estaba acompañado de Autólico y sus primos, los hijos de Autólico. Irma te agradece y te manda saludos. Pone un mensajito Gracias, muy Irma, bonito allí gracias. en el chat. Nuestra querida Irma, un abrazo para ella también. Qué alegría. Katiana Tomás te dice, quería opinar que puede que la nueva apreciación de Ulises durante el siglo XX tenga que ver con la reaparición de la figura romántica del héroe byroniano durante la era de la decadencia como corriente artística. Bueno, en el siglo XX, la concepción que hemos tenido de Ulises es menos heroica que la que puede haber asumido Byron, el Manfredo, que son como algunas versiones de Homero. El Homero del siglo XX es más un Homero de todos los días, un Homero contemporáneo. De eso veremos varias versiones al final del curso, pero se ha despojado de ese carácter heroico y lo hemos visto más, como lo veía Horkheimer y Adorno, como un hombre de carne y hueso muy parecido a nosotros. Andrea te pregunta, te agradece el seminario. Dice, podríamos decir también que es un antecedente de la picaresca, entendido este antihéroe que se vale de ser un perito de astucia para soportar los trabajos. Encima, un inmigrante, un errante. Totalmente, totalmente. El profesor López Sanz, que es uno de los grandes estudiosos del arquetipo, pues nos relaciona, es un pícaro. Ese pícaro, porque la picardía es la negación del honor. Uno no entiende una picardía en Aquiles. Cuando la madre le dice, ¿quieres morir joven allá o viejo aquí? A Aquiles no se le va a ocurrir una picardía de encontrar un término medio y decirle a la pobre madre que lo hubiese hecho. Seguro que sí, lo hubiese hecho Ulises. Es el propio pícaro. Pero es que con ese abuelito que él tenía no podía ser de otra manera. Esa picardía la representa Ulises. Es con picardía que él va a resolver todo aquello. Todas sus victorias están hechas a través de la ejecución de una conducta arquetipal que es la del pícaro.
Néstor Mendoza te pregunta, ¿existe algún personaje de la novela del siglo XX que pueda dialogar directamente con el Ulises mítico? Sí, ahí tienes el Ulises de Joyce. Hay un libro, te digo el Ulises de Joyce, no porque sea la respuesta que se me ocurre, sino porque un estudioso inglés, que fue amigo de Joyce por lo demás, Felix Gilbert, él escribió un libro y él se propuso a encontrar todas las correspondencias, paso a paso, entre el Ulises de Joyce y el Ulises de Homero. Entonces son sorprendentes las correspondencias, las relaciones, cómo de verdad Joyce tenía al lado de la Odisea cuando fue escribiendo su gran novela. No hay ninguna actualización más extraordinaria que esa, más lograda, más buscada que todas ellas. Pero se extiende hasta finales del siglo XX y sigue. El último libro del gran poeta norteamericano Robert Lowell, que murió en 1976, en ese libro, en un libro que se llama Día a Día, hay un poema que se llama Circe. Y es un poema absolutamente autobiográfico. Él es Ulises, pero el palacio de Circe está lleno de pretendientes, de amantes, de gente que se van con Circe, la traen para allá, y él se ve así absolutamente relegado. Es un poema absolutamente autobiográfico, porque Circe es la esposa de él, la famosa señora, gran escritora, Caroline Blackwood. Pero ese héroe, el héroe de la Ilíada, el combatiente, en realidad el siglo XX le llamó un poco la atención. A ver. Consuelo está también acá, Consuelo González, saludos. Hola. Dice, me parece que no es posible la errancia con todos sus peligros, sobre todo en situaciones límites, si la inteligencia la embauca sin recurrir al engaño. Sí, es una ayuda. Porque una de las condiciones que exige llevar a cabo un viaje es la plasticidad, la capacidad de adaptarse, esa polimorfia que tiene Ulises. Y eso se ve muy bonito en ese película que se llama Apolo 13, que la nave se echa a perder antes de llegar a la luna y ahí tienen que improvisar, entonces, hay que ser plástico, no te puede estar máquina se echa a perder, nos morimos, no, no, ¿qué hacemos? Entonces la remienda, una lata de diablito, una cabulla, un terciopelo, y bueno, y se salvan. Pero como tú dices, como tú sugieres, esa plasticidad, esa picardía, esa capacidad de adaptarse, es lo que hace un buen viajero. No, sería incomodísimo viajar con Aquiles, porque Aquiles es un hombre ordenado, cuadriculado, y todo tiene que ser de esa manera. En cambio, la plasticidad de Ulises siempre será bienvenida, porque es una manera de llegar al final de un viaje. Porque la picardía no tiene que verse solo con el lado negativo. Así como tú lo ves, es una condición, es un atributo de un ser humano. No se puede entender la existencia de una manera rígida. La vida no lo es y la actitud de uno tiene que ser así. Con ingenio, cunning, que llaman los ingleses. Daniel Oliveros dice, el final de Ulises queda bosquejado en el canto 11 de la Odisea, en el vaticinio de Tiresias. Lo cuenta Dante, como dice el profesor, y lo trata Kazantzakis en Odisea moderna. Tiresias fue el más amable de todos. Claro. Daniel se refiere a también la citaré más adelante, a una de las grandes versiones homéricas, escritas en el siglo XX, que fue una continuación de la Odisea, escrita por el gran poeta Nikos Kazantzakis. Y lo que pasa con Tiresias es que donde está Tiresias hay problemas.
Ustedes se acuerdan de las vacantes de Eurípides, todo iba más o menos bien hasta que apareció Tiresia. En Edipo, todos estábamos bien hasta que apareció Tiresia. Entonces, ustedes ven a Tiresia, por favor, denle la espalda y salgan corriendo. Aquí sí, Tiresia en el canto 11 le ha prefigurado lo que le va a pasar. Y dice que él va a morir en el mar, que es como tú señalas, como lo va a interpretar Dante. Esa es una muy inquietante profecía de buen Tiresias. Y eso lo utiliza Kazantzakis, lo van a utilizar tantos poetas que retoman el tema. Te preguntan si vas a ampliar el tema del héroe y si hay un material que puedas recomendar para estudiar más a profundidad el Bueno, tema del héroe y la heroicidad. este libro famoso en el Fondo de Cultura Económica, muy bien traducido, que se llama El héroe de las mil caras, de Joseph Campbell. Es una visión psicoanalítica, antropológica, cultural del asunto. Se llama Las mil caras del héroe. Y hay un libro de Fernando Sabater, recuérdame Luis I, que se llama La tarea del héroe. Ambos libros te pueden servir para orientar tu pesquisa sobre este tema apasionante que es el del héroe y el del heroísmo. Y no, y seguro que seguiremos hablando de lo que queda del taller, al fin y al cabo, disminuido, burgués o no, Ulises es el más actual de todos los héroes griegos. Lo que pasa es que es un griego, es un héroe moderno, no es el héroe de Aquiles. Entonces requiere otra consideración. Pero de héroes estaremos hablando hasta el final. Mal y bien. Etnodio dice que su héroe de venezolano del siglo XX es José Gregorio Hernández. Vas bien, estás asegurado. La Bueno, es seguridad la del hora, mundo es Alejandro. inmediata. Ya no hay más preguntas y es la hora, mira qué puntuales. Sí. Bueno, estoy muy contento de la participación de ustedes y Consuelo González también, honor, valor y sobre todo astucia. Eso lo decía Joyce. Él decía Carnegie. Bueno, estoy contentísimo de la participación de ustedes y tengo que tomar en cuenta varias de las cosas. Y esto le da más cara de taller a esto que hemos llamado así con esta intención. Lo agradezco de nuevo y espero verlos el viernes a esta misma hora y le garantizo que no habrá ninguna interrupción. Es una promesa. Y todas las Bueno, fallas, muchas gracias a todos por la compañía. No pasó nada, fue solo un inconveniente técnico. La clase estuvo buenísima, Alejandro, muchas gracias nuevamente. Los esperamos a todos el viernes. Gracias por acompañarnos y como dijo Alejandro, por sus intervenciones. Y bueno, buen provecho a los que están de este lado del charco y por allá, Alejandro, gracias, una ahora sí, feliz tarde final de ahora martes. sí, tomar alguno de esos vinos de los cuales habla tanto Homero. Para Gracias el y calor. hasta el viernes, sí. Bueno. Chao. Buenas tardes.